Hola, ¿qué tal compañeros? Somos el grupo 2 y les venimos a presentar el tema de enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular es un término clínico que se emplea para describir la presencia de divertículos sintomáticos. La diverticulosis se refiere a la existencia de divertículos sin inflamación, mientras que la diverticulitis alude a la inflamación e infección relacionadas con los divertículos. Casi todos los del colon son divertículos falsos, en los que se ha herniado la mucosa y la muscular de la mucosa a través de la pared del colon. Estos divertículos ocurren entre las tenias del colon, en los puntos que se penetran los vasos principales, en la pared del colon, lo que crea un área de debilidad relativa en el músculo colónico. Al parecer se trata de una diverticulitis por pulsión, que resulta de una presión intramural elevada. La hemorragia de la diverticular puede ser masiva, pero por lo general se detiene de modo espontáneo. Los divertículos verdaderos, que comprenden todas las capas de la pared del intestino, son raros y casi siempre de origen congénito. Se piensa que la diverticulosis es un trastorno adquirido de causa desconocida, pero se cree que se produce por la falta de fibra en la dieta, lo que produce un volumen más pequeño de heces que requieren una presión intramural y una tensión de la pared del colon elevadas para impulsarlas. La contracción colónica da por resultado una continua hipertrofia muscular y divertículos por pulsión. Asimismo, se ha propuesto como causa la pérdida de la fuerza de tensión y la disminución de la elasticidad de la pared intestinal con la edad. Si bien aún no se comprueba ninguna de estas teorías, una dieta alta en fibra reduce la incidencia de diverticulosis. Aunque es común, esta afectación casi en todos los casos son asintomáticos y solo en la minoría de personas ocurren complicaciones. La epidemiología. La enfermedad diverticular aumenta con la edad, siendo raro en menores de 40 años, afectando a la tercera parte de los mayores de 60 años y a más de la mitad de los mayores de 80 años. Ha sido considerada como una enfermedad típica de la civilización occidental, lo que se ha relacionado con el cambio dietético presente en los países europeos, Estados Unidos, Canadá y Australia, en las que las dietas ricas en fibras vegetales fueron sustituidas por hidratos de carbono, refinados, carnes y en general por dietas con escaso contenido de fibra. Su etiología. Su etiología es multifactorial y se cree que existe una correlación entre la enfermedad diverticular sintomática y factores ambientales como una dieta baja en fibras o rica en carnes rojas, o un estilo de vida sedentario, obesidad, tabaquismo y uso de AINES, corticosteroides y opiáceos. Otros posibles factores de riesgo incluyen factores hereditarios y alteraciones de la estructura y motilidad intestinal. Su fisiopatología. Existe un engrosamiento de la capa muscular y una disminución del lumen intestinal debido a un aumento de la elastina en un 200%. Además de que existe un desbalance entre las metaloproteínas e inhibidoras de las metaloproteínas en el tejido conectivo por el ambiente proinflamatorio local. Sumado a esto se produce una disminución de la fuerza tensil de las fibras musculares provocado por la edad y un aumento de entrecruzamiento de colágeno llevando a una menor distensión colónica. Otro pilar en la fisiopatología es la motilidad intestinal. Controlado por el sistema nervioso entérico, los pacientes con enfermedad diverticular tienen un menor número de células gliales y células de Cajal, que resultando en una disminución de actividades eléctricas basal del colon. Por otra parte, las austrias colónicas al contraerse generan zonas de alta presión intramural que favorecen a la absorción de agua y electrolitos en el colon izquierdo, lo que se conoce como una segmentación. Asociado a esto, una baja ingesta de fibra favorecería la herniación a través de los sitios de menor resistencia como el sitio de ingreso de los vasos, resultando en la aparición de los divertículos. En cuanto a la clínica, la presencia de divertículos es asintomática en un 75 a 80% de los casos, y en el restante, es decir, del 20 al 25%, puede cursar con síntomas como dolor abdominal en hemiabdomen izquierdo o hipogastrio, que se exacerba con las comidas y disminuye con la defecación. Se presenta con dolor abdominal de inicio agudo, puede ser constante o intermitente, localizado frecuentemente en el cuadrante inferior izquierdo. A esto se le agrega de forma variable alza térmica, náuseas, vómitos y
cambios en el hábito intestinal. En algunos casos hay disuria por irritación vesical, producto de la inflamación adyacente del colon. Si el paciente presenta un sigmoides redundante, podría haber dolor en el cuadrante inferior derecho y simular una apendicitis aguda. También puede existir la presencia de hematoquesia, pero esta es muy rara. En cuanto al diagnóstico, los estudios de imagen son muy importantes para evaluar el diagnóstico, la extensión y la gravedad del cuadro. El primer examen es la radiografía abdominal simple, que es útil para el diagnóstico diferencial, aunque su rol es mínimo en el diagnóstico de diverticulitis y de las complicaciones de la enfermedad diverticular. El enema varitado se debe realizar después del periodo agudo de la diverticulitis, siendo el gol estándar para evaluar la extensión y severidad de la enfermedad diverticular. En cuanto a la tomografía axial computarizada de abdomen y de pelvis, es útil en casos de diverticulitis aguda o sospecha de perforación y tiene una alta sensibilidad del 85 al 95%. En el caso de la diverticulitis aguda, permite cuantificar la gravedad de la enfermedad e identificar el pronóstico con base a la siguiente clasificación. En el estadio 0 se encuentra un aumento de la grasa diverticular. En el estadio 1 existe un absceso o flegmón menor de 3 centímetros de diámetro. En el estadio 2 existe un absceso entre 5 y 15 centímetros de diámetro. En el estadio 3 existe un absceso confinado a la pelvis. Y en el estadio 4 existe una peritonitis fecal con una mortalidad de 35%. En un paciente con diverticulitis complicada, el compromiso del colon puede ser extenso, con formación de abscesos y lo que sería una estenosis grave del lumen. La colonoscopía siempre se debe realizar en caso de hemorragia diverticular por el riesgo de una lesión concomitante, ya que cerca del 10% de los pacientes tiene cáncer. En el caso de pacientes con alto riesgo cardiovascular o respiratorio, se debe plantear la realización de lo que sería una colonoscopia virtual. En cuanto al tratamiento, en cuanto a la dieta, si existe tolerancia oral y también el tratamiento ambulatorio, en este caso la dieta se va a basar en lo que es en líquidos. En caso del ingreso hospitalario, la dieta absoluta será con sueros intravenosos. Según la tolerancia y la evolución, se van a introducir progresivamente lo que sería la dieta líquida y suave. En cuanto al tratamiento sintomático, se va a indicar lo que son analgésicos y antitérmicos, como el paracetamol o el metamizol, para evitar los opiáceos, por lo que puede aumentar una presión intracólica. En cuanto a la antibiótico-terapia, en este caso el paciente con diverticulitis aguda no complicada y sin factores de riesgo son candidatos para un tratamiento con antibiótico-terapia oral ambulatoria. Los enfermos que no mejoran después de un periodo de 48 a 72 horas o aquellos que presentan deterioro clínico deben ser hospitalizados, así como llevar a cabo exploraciones que permitan descartar lo que serían las presencias de complicaciones. En cuanto a los pacientes con diverticulitis aguda no complicada con algún factor de riesgo, son candidatos a ingreso hospitalario a cargo de cirugía general. En cuanto a las infecciones leves a moderadas, se va a utilizar lo que es amoxicilina, clavulánico, lo que sería una cefalosporina de tercera generación más metronidazol, lo que es una quinolona más metronidazol. En cuanto a las infecciones graves, se va a utilizar lo que es piperacilina más tazobactam o lo que es
penem o meropenem. Al hablar de las diverticulitis sin complicaciones, vamos a mencionar que estas están caracterizadas por el dolor y por una hipersensibilidad en el cuadrante inferior izquierdo. Los datos en la tomografía van a incluir un torcimiento del tejido blando pericólico, engrosamiento de la pared del colon y flemón. Algunos sujetos con esta forma de diverticulitis responden al tratamiento como pacientes externos con antibióticos orales de amplio espectro y una dieta con residuos bajos. Los antibióticos deben continuarse de manera oral por 7 o 10 días. Casi todos los enfermos van a mejorar en el transcurso de 48 a 72 horas. La falta de mejoría puede sugerir la formación de un absceso. El deterioro del estado clínico, el desarrollo de peritonitis o ambas cosas son indicadores de una laparotomía. La mayoría de los pacientes con diverticulitis sin complicaciones se recuperan sin medidas quirúrgicas y un 50 o un 70% no sufren más episodios. No obstante, el riesgo de las complicaciones aumenta con enfermedad recurrente. Por esta razón se recomienda una colectomía sigmoidea electiva después del segundo episodio de diverticulitis, en especial si el enfermo requirió hospitalización. En individuos más jóvenes y en enfermos con inmunodepresión puede estar indicada una recesión después del primer episodio y se recomienda después del primer episodio de diverticulitis complicada. Cuando se valora a una persona respecto a la recesión electiva, es necesario considerar las morbilidades médicas y comparar los riesgos de una enfermedad recurrente con los peligros de la operación. Después de resolver el episodio agudo, es necesario valorar a todos los pacientes en busca de una posible afección maligna. Se recomienda una sigmoidoscopía o colonoscopía de 4 a 6 semanas después de la recuperación. Otra indicación para resección es la imposibilidad de excluir una afección maligna. En casos específicos, el procedimiento de elección es una resección del sigmoide con anastomosis primaria. La resección siempre debe extenderse de forma distal hasta el recto, porque hay un gran riesgo de recurrencias si se conserva un segmento del colon sigmoide. La extensión proximal de la resección debe incluir todo el intestino engrosado o inflamado, y no es necesario resecar todos los divertículos. Se utiliza cada vez más la laparoscopía para resección del sigmoideo electiva por enfermedad diverticular. La diverticulitis complicada incluye diverticulitis que se acompañen con un absceso, con obstrucciones, con peritonitis difusas, que es un claro ejemplo de una perforación libre, o fístulas entre el colon y estructuras adyacentes. Las fístulas colovesicales, colovaginales y coloentéricas son secuelas a largo plazo de la diverticulitis complicada. Por lo general se utiliza el sistema de estratificación de Hinchey para describir la gravedad de la diverticulitis complicada. En etapa 1 se incluye la inflamación del colon con un absceso pericólico relacionado. En etapa 2 comprende la inflamación del colon con un absceso retroperitoneal o pélvico. La etapa 3 se va a acompañar de peritonitis purulenta y por último la etapa 4 se vincula con una peritonitis fecal. En cuanto al tratamiento, este va a depender del estadio clínico del paciente y el grado de contaminación e infección peritoneal. Los abscesos pequeños, menores de 2 centímetros de diámetro, pueden ser tratados con antibióticos parenterales. Los más grandes se tratan de mejor manera con el drenaje percutáneo guiado con una TAC. Es importante mencionar que casi todos estos sujetos van a necesitar al final una resección, pero el drenaje percutáneo puede permitir un procedimiento electivo en una etapa y va a evitar la necesidad de una colectomía si después del drenaje se presenta una recuperación completa. Por lo regular es necesario una laparotomía urgente en casos de que exista un absceso innecesario al drenaje percutáneo, si el paciente se encuentra deteriorado o no ha mejorado, si presenta aire libre, intraabdominal o peritonitis, y en casi todos los casos se debe intentar resecar el segmento del intestino afectado. Las personas con abscesos en etapa
1 y 2 según la escala de Himshey, pericólicos o pélvicos localizados y pequeños son elegibles para una resección del sigmoideo con anastomosis primaria. En enfermos con abscesos más grandes, contaminación peritoneal o peritonitis, el procedimiento más común es una resección del sigmoideo con colostomía terminal y bolsa de Harmer, o resección del sigmoideo con anastomosis primaria, lavado colónico transoperatorio y derivación proximal. Esta opción puede ser apropiada en pacientes estables y tiene la gran ventaja de que la cirugía subsecuente para restablecer la continuidad intestinal es más simple que deshacer una bolsa de Harman. En personas sumamente inestables o en caso de una inflamación tan grave que la resección perjudicaría a órganos adyacentes, se va a utilizar una derivación proximal y un drenaje local. Por lo general se evita este método por las tasas de mortalidad y morbilidad que son muy elevadas, además de la necesidad de múltiples operaciones. Complicaciones. En cerca del 67% de los sujetos con diverticulitis aguda se presentan síntomas de obstrucción y en el 10% ocurre una oclusión completa. Los enfermos con obstrucción incompleta responden al tratamiento con líquidos, aspiración nasogástrica y en enema con agua o gastrogafía de poco volumen. Cuando hay síntomas de obstrucción, está contraindicada la preparación oral del intestino con gran volumen. La obstrucción que no responde en poco tiempo al tratamiento médico exige una laparostomía. El procedimiento más seguro en estos casos es la resección del sigmoide con colonostomía terminal. Sin embargo, puede ser apropiadas colonostomía y anastomosis primaria con lavado colónico transoperatorio o sin él, además de una derivación proximal si el sujeto se encuentra estable y en el intestino proximal y distal parece sano. Casi el 5% de los individuos con diverticulitis complicada forman fístulas entre el colon y un órgano adyacente. Son más comunes las fístulas colonovesicales, seguidas de las colonovaginales y colonoentéricas. Las fístulas colonocutáneas son una complicación rara de la diverticulitis. Dos pasos fundamentales de la valoración de las fístulas son definir la anatomía de la fístula y excluir otros diagnósticos como una afección maligna, enfermedad de Crohn y fístulas incluidas por la radiación. Son muy útiles los enemas como medio de contraste en los estudios del intestino delgado o ambos para definir el trayecto de la fístula. Con el estudio de la TAC puede identificarse abscesos y masas a puntas. La hemorragia de un divertículo se debe a erosión de la arteriola peridiverticular, que puede precipitar hemorragia masiva en muchos de los casos. Es difícil identificar la fuente exacta de esta hemorragia. Por fortuna, el 80% de los enfermos se define de manera espontánea. El tratamiento clínico debe dirigirse a reanimar al sujeto y localizar el sitio hemorrágico. En ocasiones se identifica en la colonostomía un divertículo hemorrágico que a continuación puede tratarse con una inyección de adrenalina o siendo cauterizada. En estos casos, la angiografía puede ser diagnóstica como terapéutica. En los enfermos inusuales en quienes persiste o recurre la hemorragia diverticular, tal vez se precisen laparostomía y colonostomía segmentarias. El divertículo gigante de colon. En los casos de los divertículos colónicos gigantes, estos se encuentran en poca frecuencia, casi todos aparecen en el lado antimesentérico del colon sigmoide. Los pacientes pueden estar asintomáticos o presentar molestias abdominales vagas como dolor, náuseas o estreñimiento. Las radiografías simples pueden sugerir el diagnóstico. El enema de vario es casi siempre diagnóstica. Las complicaciones de un divertículo gigante incluyen perforación, obstrucción y vólvulo, por lo cual se recomienda resecar el colon afectado y el divertículo. Divertículos del lado derecho. El ciego y el colon ascienden rara vez se van a ver afectados por lo que es la diverticulosis. Es más raro un divertículo solitario verdadero que contiene todas las capas de la pared del intestino y se piensa que es de origen congénito. Los divertículos del lado derecho ocurren con mayor frecuencia en pacientes más jóvenes que los divertículos del lado izquierdo y son más comunes en personas de ascendencia asiática respecto a otras poblaciones. Casi todos los individuos con divertículos del lado derecho carecen de síntomas. Sin embargo, algunas veces se observa diverticulitis. Como los enfermos son jóvenes y presentan dolor en el cuadrante inferior derecho, suele pensarse en apendicitis aguda, y solo cuando el paciente se encuentra en el quirófano se establece el diagnóstico de diverticulitis del lado derecho. En casos de un divertículo grande aislado con inflamación mínima, puede practicarse una diverticuloctomía, pero en tales casos la operación de elección es una resección ileocecal.
Es infrecuente una hemorragia y se debe tratar de la misma fuerza que una hemorragia de un divertículo del lado izquierdo.